Corría el año 2015 y de un momento a otro un nombre empezó a instalarse en la cotidianidad del colombiano promedio. Justo y Bueno. Quien no lo recuerda, apareció como una bocanada de aire fresco entre el caos del consumo tradicional. Una tienda que, con tan solo ver su fachada blanca y ordenada, te invitaba a entrar. No era solo un negocio más, era una promesa. Una promesa de calidad, de ahorro y de dignidad para el bolsillo del ciudadano común. Calidad al mejor precio, decía su eslogan, pero más allá de una frase publicitaria, era una narrativa que conectó de forma inmediata con una Colombia cansada de pagar caro por productos mediocres, harta de supermercados impersonales y tiendas desorganizadas. En cuestión de meses, Justo y Bueno se volvió omnipresente, como si se tratara de una coreografía perfectamente planeada. Sus tiendas se abrían con una velocidad quirúrgica. Barrios, esquinas, centros de ciudades, veredas, pueblos olvidados por el comercio formal. Todos caían bajo el embrujo de esta tienda, que parecía tenerlo todo: orden, limpieza, buenos precios y un catálogo simple pero funcional. Era el nuevo fenómeno del hard discount, ese formato que ya había revolucionado Europa y que ahora intentaba transformar el consumo colombiano. Un formato que capturó a una clase media aspiracional, golpeada por la economía pero aún decidida a exigir calidad, porque Justo y Bueno no vendía solo productos, vendía experiencia y pertenencia, algo que muy pocas marcas logran. Y mientras la gente llenaba las bolsas con productos desconocidos pero accesibles, pocos se preguntaban qué había detrás de esa expansión vertiginosa. Detrás de esas góndolas llenas había algo más, algo que no se veía en la vitrina. Porque detrás de cada tienda abierta había una deuda, detrás de cada local nuevo una obligación financiera y detrás de cada precio atractivo una estructura de costos insostenibles. Lo que comenzó como una historia de éxito pronto comenzó a oler a humo. Lo que parecía un negocio moderno, disruptivo y eficiente se transformó en un castillo de naipes. En apenas 7 años, Justo y Bueno colapsó estrepitosamente, dejando un rastro de promesas rotas, trabajadores abandonados, proveedores impagos y miles de inversionistas con el corazón en la mano y los bolsillos vacíos. Este episodio no es solo la historia de una tienda que cayó, es la historia de una ilusión nacional que se vendió como progreso, pero que terminó siendo una de las mayores desilusiones empresariales de Colombia en la última década. La historia de Justo y Bueno no comienza con una tienda, comienza con un hombre, Michael Olmi, un empresario venezolano con olfato para los negocios y una visión clara: revolucionar la forma en que los latinoamericanos compraban lo básico. Olmi no era un improvisado, ya había sido pieza clave en el nacimiento y expansión de D1, la cadena que introdujo a Colombia el concepto de hard discount, pocas marcas, bajos precios y eficiencia total. Pero tras vender su participación en D1, Olmi no se retiró, al contrario, volvió con una propuesta aún más ambiciosa. Quería crear una nueva marca, aún más masiva, más cercana, más veloz y más latinoamericana. Así nació Justo y Bueno, una marca que no solo replicaba el modelo europeo de tiendas baratas, sino que lo tropicalizaba, desde los productos hasta el diseño visual. Todo estaba pensado para conectar emocionalmente con el consumidor colombiano. Las góndolas estrechas, la iluminación cálida, el surtido ajustado pero funcional. Era una tienda que no intimidaba, sino que acogía. Y con el respaldo del capital extranjero, fondos de inversión de alto riesgo, sedientos de retornos rápidos, Justo y Bueno inició una carrera de expansión que desafió la lógica del mercado. En menos de 5 años habían abierto más de 1.200 tiendas, un ritmo que, visto en retrospectiva, era más propio de una startup tecnológica que de una cadena minorista física. Pero detrás de esa aceleración también había una estrategia distinta a la de su competencia. Mientras D1 se consolidaba en grandes centros urbanos, Justo y Bueno apostó por el otro mapa: los municipios pequeños, las zonas rurales, los lugares donde ninguna cadena formal se había atrevido a llegar. La ventaja: terrenos más baratos, menos competencia y un público que los recibía con los brazos abiertos. La desventaja:
una clientela más vulnerable a los ciclos económicos, menor poder adquisitivo y un mayor costo logístico por operar en zonas dispersas. Era una apuesta osada, pero con una narrativa seductora: democratizar el buen consumo. Sin embargo, en el fondo algo comenzaba a desbalancearse, porque mientras las tiendas crecían, las finanzas se comprimían. A diferencia de su predecesora D1, que creció con pasos firmes y un enfoque más prudente, Justo y Bueno optó por el vértigo del apalancamiento. Su modelo de negocio parecía más diseñado para impresionar a inversionistas que para generar rentabilidad real. La expansión se construyó sobre una base frágil: bonos corporativos, préstamos internacionales, acuerdos agresivos con proveedores y pagos diferidos. En otras palabras, lo que sustentaba el crecimiento no era la utilidad del negocio, sino la expectativa de lo que algún día podría llegar a ser. Pero el dinero prestado tiene memoria, y pronto comenzó a pasar factura. A pesar de las miles de tiendas, los márgenes de ganancia eran minúsculos. Cada peso que ingresaba a la caja se iba casi de inmediato en logística, en salarios, en alquileres, en intereses. No había tiempo para consolidar operaciones ni optimizar procesos. La empresa funcionaba como una bicicleta: si dejaba de pedalear, se caía. Y el problema es que esa bicicleta ya empezaba a tambalear. Los flujos de caja se estrechaban, los pagos a proveedores comenzaron a retrasarse, las deudas se acumulaban, y mientras tanto la marca seguía expandiéndose como si nada pasara. En el papel todo lucía bien: tiendas abiertas, clientes en fila, anaqueles llenos. Pero en la trastienda el panorama era muy distinto: una estructura desbordada, sin músculo financiero, dependiendo de la próxima inyección de capital para sobrevivir otro mes. Cuando llegó el 2020, el golpe fue directo al corazón. La pandemia no destruyó el modelo, lo desnudó. Con los confinamientos, las ventas cayeron drásticamente, los costos fijos se mantuvieron, los pagos se volvieron insostenibles y la presión de los acreedores se hizo insoportable. No había colchón financiero ni margen de error. El negocio, que ya caminaba sobre una cuerda floja, se desplomó. La realidad era contundente: Justo y Bueno no era un imperio, era un espejismo sostenido por deuda. En 2020, cuando el mundo entero se encerró por una pandemia inédita, miles de empresas se vieron obligadas a poner freno. Pero en el caso de Justo y Bueno, no fue un freno, fue un choque frontal. Y lo más grave, la marca ya venía sin frenos desde mucho antes. El discurso oficial apuntó rápidamente al COVID-19 como el culpable del colapso. Y sí, es cierto, los confinamientos forzaron cierres de tiendas, los hábitos de consumo cambiaron drásticamente y la incertidumbre económica se disparó. Pero reducir la caída de Justo y Bueno únicamente al impacto de la pandemia es ignorar las grietas que ya existían en sus cimientos, porque el virus no rompió el modelo, solo aceleró su descomposición. Desde hacía meses, los proveedores empezaban a impacientarse ante pagos atrasados. Algunos comenzaron a cortar despachos, los arriendos se acumulaban en silencio. Los empleados ya sabían que algo no cuadraba, llegaban productos menos variados, se recortaban horarios y los sueldos comenzaron a retrasarse. La pandemia fue el pretexto perfecto para justificar lo que en realidad era una gestión tambaleante, y en lugar de consolidarse, la compañía apostó a la esperanza de una salvación externa. En mayo de 2021, Justo y Bueno solicitó formalmente acogerse al proceso de reorganización empresarial bajo la Ley 1116, una figura legal colombiana diseñada para dar oxígeno a compañías viables que atraviesan dificultades temporales. Pero aquí la pregunta clave era: ¿realmente era viable? La reorganización pretendía congelar momentáneamente las deudas, renegociar plazos y ganar tiempo para buscar un inversionista que llegara con dinero fresco. Pero el panorama no era alentador. La compañía tenía pasivos por más de 1,7 billones de pesos colombianos, un flujo de caja agonizante y una reputación deteriorada ante proveedores y arrendadores. A pesar de estar en reorganización, las tiendas seguían vacías, los estantes cada vez más desabastecidos y la moral de los empleados por el suelo. Se trataba de una especie de muerte empresarial en cámara lenta, donde cada semana cerraban más locales, se acumulaban más demandas y se evaporaban las esperanzas de recuperación. Incluso los inversionistas más optimistas comenzaron a entender la realidad. Lo que parecía un ajuste temporal era en realidad el colapso estructural de un modelo mal diseñado y peor administrado.
Cuando una empresa quiebra, no solo se cae una razón social, se rompen relaciones, promesas, planes de vida. En el caso de Justo y Bueno, el daño colateral fue profundo, humano y devastador. Más de 6.000 empleados quedaron atrapados en una incertidumbre cruel. Muchos siguieron asistiendo a las tiendas vacías con la esperanza de que un milagro empresarial los rescatara. Otros simplemente no podían darse el lujo de renunciar porque la empresa aún les debía semanas y en algunos casos meses de salario. La angustia se convirtió en rutina y los rumores de cierre se transformaron en realidades. Gente que durante años había creído en el proyecto, defendido la marca y vestido su camiseta, fue abandonada sin explicación, sin respaldo, sin indemnización. Las historias se repetían: madres cabeza de familia sin ingresos, trabajadores con deudas, jóvenes que por primera vez creían estar construyendo una carrera. Pero los empleados no fueron los únicos sacrificados en ese colapso. Los inversionistas minoritarios también fueron arrastrados al abismo. Algunos habían apostado por los bonos corporativos emitidos por Justo y Bueno, convencidos de que la cadena, con su ritmo vertiginoso de expansión, ofrecía una inversión sólida, respaldada por el flujo constante de ventas. Se les prometieron retornos atractivos, tasas competitivas, pero en lugar de dividendos recibieron silencio en lugar de rentabilidad, una montaña de papeles sin valor. Muchos de estos inversionistas eran colombianos comunes, personas naturales, fondos pequeños, ahorradores que vieron en la marca un símbolo de estabilidad. Lo que obtuvieron fue una dolorosa lección sobre el riesgo oculto en la fe ciega por las apariencias. Y finalmente, el golpe más silencioso pero igual de grave, el que sintieron los consumidores. En cientos de municipios intermedios y zonas rurales, Justo y Bueno era la única tienda organizada, limpia y económica. El único lugar donde un hogar podía hacer mercado con dignidad, sin pagar precios de monopolio o productos vencidos de la tienda de la esquina. Su cierre no solo significó la pérdida de una marca, significó el retroceso en el acceso al consumo formal, especialmente en regiones donde el Estado ni siquiera llega con programas de apoyo económico. En muchos de esos lugares, el vacío que dejó Justo y Bueno todavía no se ha llenado, porque cuando se derrumba una cadena tan grande, no solo caen sus tiendas, se desmoronan también las pequeñas esperanzas cotidianas de miles de personas. En medio del caos, una luz titiló al fondo del túnel. En 2022, cuando la marca ya estaba técnicamente quebrada, apareció un supuesto salvador, el fondo chino JF Capital. Prometieron inyectar más de $75 millones, reestructurar la deuda, reabrir tiendas y devolverle la vida a Justo y Bueno. La noticia fue recibida como un respiro por empleados, proveedores, arrendadores y pequeños inversionistas. Por primera vez en meses aparecía que alguien creía en el proyecto. Se habló incluso de renacer la cadena bajo un nuevo modelo, más enfocado, más eficiente, pero esa ilusión, como todo en esta historia, también era frágil. A medida que pasaban las semanas, las promesas comenzaron a disolverse, los compromisos no se materializaban, las condiciones impuestas por el fondo no se cumplían. Los plazos se alargaban sin justificación clara, la plata no llegaba, las tiendas seguían cerradas, los empleados seguían esperando. Y entonces la verdad se hizo evidente, no había rescate, solo hubo palabras. El fondo chino nunca ejecutó el plan y la empresa, ya sin oxígeno legal ni financiero, terminó oficialmente en liquidación. El liquidador del proceso, al constatar la falta de cumplimiento, cerró la puerta de forma definitiva. Para muchos fue la burla final, una jugada que estiró la agonía, que dio falsas esperanzas a miles de familias y que dejó aún más heridas abiertas. Porque una cosa es la quiebra, pero otra muy distinta es hacerle creer a la gente que aún se puede salvar lo que ya está muerto. Justo y Bueno fue una idea ambiciosa que se ejecutó con rapidez y sin prudencia. Una historia donde el crecimiento desbordado se priorizó sobre la estabilidad. Este caso deja una lección contundente para inversionistas y emprendedores. Una buena idea mal financiada puede terminar siendo un desastre. También pone sobre la mesa la necesidad de un mayor control financiero, mayor responsabilidad empresarial y una discusión crítica sobre el rol de las autoridades frente a estas quiebras que dejan a miles desprotegidos.
Pero más allá de lo económico, el colapso de Justo y Bueno nos recuerda que el éxito aparente no siempre significa salud estructural. Las marcas pueden crecer, ser populares e incluso necesarias, pero si detrás no hay una gestión prudente y transparente, el desplome es solo cuestión de tiempo. Y esa es la misión de este espacio, ir más allá de las apariencias, analizar los modelos de negocio con lupa y entender qué hay detrás de cada éxito y de cada fracaso. Gracias por acompañarme en este nuevo episodio del Inversionista Moderno. Recuerda que si te gustó este episodio no dudes en suscribirte. Estamos cada vez más cerca de llegar a los 1000 suscriptores. Doy gracias por todo tu apoyo compartiendo, comentando. Esto no solo nos impulsa, sino que nos permite seguir creando contenido realista, honesto y necesario para entender el mundo de las inversiones y las finanzas en Latinoamérica. Nos vemos en el siguiente episodio para más.